Muchachos, llegó el día. Estamos donde queríamos estar. Hoy jugamos contra el mejor equipo del campeonato. Sabemos que nosotros para tener el éxito en este partido tenemos que cumplir al pie del dedillo el libreto, no nos podemos equivocar, tenemos que jugar un partido de 8 puntos. Tenemos que jugar un partido de 8 puntos. Para eso tenemos que las reglas que hablamos hasta el cansancio, que entrenamos, tenemos que cumplir a rajatabla. No podemos permitir nunca el alto bajo entre Trípoli y Chaigne, porque ese alto bajo nosotros tenemos muchas dificultades para defenderlo. Es muy grande Chaigne, Trípoli tiene muy buen tiro corto y puede llegar a penetrar, o sea que nosotros no tenemos que permitir que lleguen a esa instancia. Bueno, no darle lanzamiento a media distancia a Trípoli, no permitimos girar en el poste bajo Chaigne, el Gurin que no nos rompa. Los goles de transición ofensiva, muchachos, cargamos al rebote, paramos el primer pase, porque cuando una vez que Gurin corre, no pueden llegar a hacer daño. Y que Roland y Gurin tomen todas las decisiones que quieran, tomen todos los tiros que quieran. Prefiero que tomen los tiros ellos y no por hacer un cambio en una defensa, me alimenten a los grandes. Sabemos perfectamente, como lo hemos visto, de que ellos no pueden, esto es donde más daño no pueden llegar a hacer. Cuando Chaigne cortina a Rolando y Gurin, si nosotros metemos un cambio, nos meten la pelota abajo y ahí no pueden hacer problema. Listo, defensa push, defensa por atrás. Ninguno de los dos va a tirar, y si tira, que tiren todos los tiros que quieran ahí. Rolando y Gurin quieren tirar todos los tiros que lo tomen. Pero no permitamos la caída de Chaigne. Lo mismo, la subida de cuando sube el Trípoli para jugar ese alto bajo. Ahí es donde nosotros tenemos que tratar de que este tiro donde nosotros negamos el eje de la cancha para que no me pasen la pelota acá y vayan a jugar o con Aguirre o mucho, como le dije, ojo con la penetración. Pero no quiero que me jueguen esta pelota acá. En el caso que me jueguen esta pelota, en el caso que logren la pelota, perfecto. Listo. Apretamos a Trípoli para que no tenga un buen pase, a Chaigne lo marcamos 3/4 por delante y llegamos a las medias ayudas de este lado. Nosotros lo que necesitamos, lo sabemos perfectamente, nosotros lo que necesitamos es de que ellos, sus principales armas ofensivas, desactivárselas. ¿Está bien? Que no gane el partido Paz, que no gane el partido Aguirre. Son buenos jugadores. 15 puntos de promedio por partido, y sí, tal vez prefiero que me hagan estos dos. Prefiero que uno de estos dos me haga 20 y el otro me haga 12. Y no pero que Chaigne me meta 6 puntos, 8 y no me mate Trípoli. Tratemos como lo hablamos siempre, de no sentirnos protegidos por el sistema. Porque contra un equipo como un Temperley, si yo estoy defendiendo, total sé que tengo los otros atrás, ahí es donde se nos va a armar el pelote, porque una vez que haya un rompimiento, una vez que haya un buen pick, ellos saben resolverlo. Nosotros, desactivándole esas pequeñas cosas, que tomen un rebote y Guren no me haga esos costa que hace, y bueno, nosotros bajándolo ahí lo vamos a hacer pensar, lo vamos a hacer buscar, lo vamos a hacer dudar. Si no hay más dudas en la parte defensiva, ya sabemos. Ya en la parte defensiva ya nosotros sabemos que seguimos con nuestra regla de todo el campeonato, que por algo llegamos hasta donde llegamos. Pica 45, fondo, pick central, hacemos push, pick central hacemos push, y en el caso de que nos estén castigando con algún tirador ahí, vamos a dar la orden si vamos a hacer una defensa de cambio, un step corto o un step largo. Cuando Chaigne está fuera de la cancha y entran y ellos tienen Trípoli, me juegan, digamos, con pivot no pesado, vamos a tirar defensa de cambio. Pero la defensa de cambio va a tener que ser agresiva.
no de dama de compañía, agresiva la defensa de cambio. Saltando agresivo, a ver si confundimos un poco. Después del tiro libre, vamos a buscar una presión alta. Vamos a buscar una presión alta y vamos a caer en zona. Ya sabemos, vamos a hacer rojo. El que está en el medio de la zona lo canta. Cuando la pelota de ellos queda al fondo, rojo y quedamos en personal. Con las mismas reglas. Necesitamos confundir y necesitamos salir rápido. Necesitamos confundirlos y salir rápido. Nosotros tomamos la pelota, en todas tenemos que salir. ¿Para qué? Para sacar la ventaja. Nosotros, si bien no tenemos el peso bajo el aro, porque ellos son más grandes que nosotros, entonces nosotros solo tenemos que hacer pagar de otra forma. Nosotros tenemos que correr, nosotros tenemos que llegar antes de eso. Nosotros estando Chayni en cancha, nosotros corremos un contraataque. Esta caída por el segundo trailer que llega, siempre va a llegar antes que él. Aparte podemos lograr un desgaste físico. Porque es un hombre de mucha envergadura. Pero tenemos que correr. No significa llegar y correr y tirar. Buscamos el gol fácil, pero el asunto es hacerlo volver a ellos rápido en una transición ofensiva. Vamos a la parte ofensiva nuestra. Sabemos perfectamente que Chayni no salta a la cortina. Eso ya lo hablamos. Ya le decimos que lo pague. Si él se va a quedar 2 metros atrás y tengo un buen tiro, lo tomo. No es meter un pick and roll y tirarlo, lógicamente. Pero es un buen tiro y lo tomo. Y lo que nosotros vamos a buscar, repasando una vez más, triángulo. Repasando una vez más. Pelota al costado. Siempre lo vamos a hacer del lado contrario, lo vamos a hacer del lado del Trípoli, no lo vamos a hacer del lado de Chayni. Cortina y caigo. Quiero mis 2 cortinas. Perdón, una. Para quedar de esta manera. Vamos a quedar de esta manera. 2. 3. Una vez que hacemos esto, quiero las 2 cortinas a nuestro penetrador. ¿Para qué? Para que tenga que salir Chayni. Que tenga que salir sí o sí. Si después una doble cortina, si sacamos a nuestro penetrador, que tiene un buen tiro de afuera, lo sacamos, acá le sacamos, y acá lo terminamos de sacar, va a tener que salir sí o sí, y ahí lo tenemos que desafiar. Todas las veces. Hasta que ellos tengan que cambiar, o lo tengan que sacar para poner un pivo más rápido. Lo ataco. Y en el caso de que la defensa me llegue, juego un pique hacia el fondo,
para volver a atacarlo. Juega un pique en el fondo para volver a atacarlo. Ahora, muchachos, el resto no quiero espectadores. El resto no quiero espectadores. Porque saben perfectamente que son unos artistas en cubrir espacio. Son unos artistas en cubrir los espacios para los PIB, para defenderlo al Chaco. Entonces, si nosotros nos quedamos parados, van a llegar todas las ayudas y eso va a ser al pedo. Sabemos que tenemos que seguir trabajando con cortinas, con cortes, con caídas, con subida del poste alto. Sabemos que tenemos que trabajar constantemente con eso. El resto, si los tiradores están dulces, ni hablar que usamos camiseta. Pues pasamos. Lo rebotado. Vamos a hacerlo subir a que está marcando China. El otro costado. Y corremos abajo haciendo doble esta con 4. ¿Sí? Si lo podemos atacar, lo atacamos. Si no también, vamos, antes de cortar, vamos a esperar a ver si el jugador puede jugar uno contra uno. Metemos la pelota abajo, automáticamente, para que salga a tirar el base, para su tirito corto o para el rublo que lo hace bien. ¿Sí? Y si no, salimos directamente ahí. Ya si no tenemos el tiro, listo, ya directamente nos vamos, jugamos por concepto, poste alto, poste bajo, jugamos por concepto. Todo lo otro se entrenó, se habló, con razones ya sabemos qué es lo que hacemos. Se entrenó hasta el cansancio, vimos 400 millones de videos de Timberlake, corregimos, sabemos que necesitamos, como le dije, un partido de 8 puntos. A ver, muchachos, esto es simple. Nosotros nadie nos regaló nada para llegar acá. Nosotros nadie nos regaló un carajo, esté tan lejos de su familia, haciendo sacrificio. Sí, es un sacrificio, nosotros somos muy privilegiados para esto, pero nosotros llegamos a este lugar, a un lugar donde quisiera llegar la mayoría de los equipos de Argentina que están jugando este torneo. Es un partido. Es un partido donde nosotros tenemos que poner todo y no dejar nada, porque no hay mañana. No hay mañana, es hoy o es hoy. ¿Listo? Si se pierde es perfecto, mañana el sol sale otra vez. Pero nosotros no podemos mañana levantarnos y decir, ay, y si hubiera puesto, no, nosotros dejamos todo acá. Nosotros dejamos absolutamente todo. No olvidemos que es el mejor equipo del torneo. Lo repetí hasta el cansancio. ¿Por qué se lo repito hasta el cansancio? Porque tampoco, si nosotros tenemos la suerte de arrancar, de tener un buen parcial cuando arrancamos, no podemos aflojar más porque ya lo tenemos. Este equipo es el número 1 del país por algo. Nosotros no nos tenemos que olvidar en el arranque del partido. Si arrancamos 10-0 o 0-10, el partido dura 40 minutos. Si nosotros arrancamos 0-10, no tenemos por qué saber que el partido está perdido. Tenemos que paso a paso, primero frenar el aluvión de ellos, y después ir marcando. Si nosotros arrancamos 10-0, no podemos decir que se terminó. Pero no estamos jugando contra un 4 de copas. Nosotros necesitamos, muchachos, cuando se juega contra un mejor, lo que se necesita es llenarle el culo de preguntas. Cuando nosotros le entremos a llenar el culo de preguntas, nos vamos a sentir más sueltos, nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir que podemos. Y ellos al revés, ellos cada pelota les va a pesar, ellos van a decir, uy, mira esto, puta, no nos está saliendo.
Se nos puede venir el torneo todo en un partido. Nosotros tenemos que jugar con la psicología. Acá no solamente, en esta clase de partidos, muchachos, no solamente es la táctica, la estrategia, lo emocional, lo psicológico. Está nuestra familia esperando. Nosotros tenemos que pensar en eso. Nosotros a ellos le tenemos que demostrar desde el primer momento, es que si nos van a querer ganar van a tener que respirar. Pero ustedes también llegaron hasta acá. Nosotros lo hemos llegado hasta acá con, un camino más difícil. Hemos tenido sinsabores, hemos tenido alegrías, pero también llegamos. Nosotros nos ganamos este lugar. No tenemos por qué regalarlo. Lo que menos quiero es que nos conformemos con llegar hasta acá, ni en pedo. Ni en pedo no podemos llegar a conformarnos con estar acá. Siempre queremos más. Siempre queremos más. Y estos partidos, muchachos, son los que quieren jugar todo el mundo. Así que dentro de la concentración, dentro de lo que tenemos que poner, disfrútenlo, porque se lo ganan.